El virya perdido es aquel que a causa de la falta de sangre pura no ha comprendido gnósticamente, que no es su sujeto el que libera al espíritu, sino es el espíritu el que se libera del sujeto. No hay personas espirituales sino espíritus atrapados en personas, atrapados en perspectivas ilusorias. Los textos gnósticos no van dirigidos a despertar un razonamiento, sino a guiar la esencia que despierta en ustedes, y si interponen el razonamiento estarán bloqueando todo principio liberador. La búsqueda como tal les habrá de llevar inevitablemente a la desorientación, pues no hay nada que buscar. Diluir la perspectiva no es buscar. Buscar la esencia es caer en la ilusión, porque el que busca usa el poder de la voluntad para tratar de encontrar algo que él mismo usó como fuerza de búsqueda. Es así que la ilusión que su propia persona les da no les permite ver la meta en la que han estado siempre, el presente. El presente es el instante imperecedero. ¿Qué es lo que esperan encontrar? El presente es tan actual que su persona lo pierde a cada instante, este no se captura, se experimenta. Experimentar no es razonar, porque ello corre en un tiempo determinado que escapa del presente. El razonamiento llama presente al tiempo que él mismo consume en el propio acto de razonar, y tal acto solo constituye la aparición del sujeto postor de sentido. El presente actual no es un lugar abierto a realizar un acto, pues como eternidad escapa a la perspectiva ilusoria que el acto individual concede. Tal escape de la perspectiva es la implosión, donde el ser como ilusión ha sido anulado, dando lugar a una totalidad eterna llamada existencia. El ser como perspectiva sustenta un ciclo de vida y muerte, y como tal pierde el presente actual y da la ilusión de eternidad gracias a la sucesión de instantes en que se desenvuelve, lo que responde solo a un ciclo infinito. Muchos de ustedes podrían decir que es el sujeto consciente el que libera, pero tal liberación no ha sido llevada a cabo por este, pues el sujeto como perspectiva ilusoria solo ha sido removido por la voluntad que le potenciaba. En últimas, no ha sido el sujeto el que ha cedido el paso, pues desde la perspectiva que da el sujeto, la voluntad pareciera ser cualidad suya. Decir que el sujeto libera, es solo la adjudicación de la potencia liberadora por parte del alma. La potencia volitiva ha provocado la aparición de una conciencia en la psique, y si usan tal conciencia para buscar solo les hundirá más en su perspectiva, donde en sus ciclos responde a un proceso evolutivo de perfeccionamiento, en el que irá obteniendo un conocimiento de todo aquello que conforma la realidad de Maya, pero ello no es sabiduría, es un conocimiento total, pero ese total solo abarca el mundo ilusorio, es decir, es una verdad relativa, mas no una verdad genuina. La conciencia del virya despierto orientada hacia su propia fuente gracias al poder de discernimiento que brinda la sangre pura, termina por diluir la propia conciencia, accediendo al sí mismo, donde gracias a la ausencia de la referencia que da la perspectiva del sujeto, la esencia conforma su propio referente experimentando la sabiduría genuina, que por no ser relativa es intrínseca a la eternidad existencial, y esto no es otra cosa que su propia gnosis. Es por eso que la gnosis no es un conocimiento que pueda ser emitido o transmitido en un enlace cultural del mundo de ilusión como muchos aseguran, porque no es una información que pueda correr en un lenguaje en específico como lo es todo aquello que se transmite en el mundo. Por ello, poseer gran inteligencia no es garantía de poder comprender los textos en su mensaje gnóstico, porque la inteligencia, como se especifica en los fundamentos, solo es la facultad de la psique para traducir el esquema de un ente al mayor número de lenguajes, con los cuales más que aclarar o experimentar, la perspectiva se vuelve más compleja, pues cae en premisas culturales, lo cual es contrario a la gnosis. Esta no es un ente dado en el mundo ilusorio, y guiar a un virya hacia su gnosis no se da como concesión, sino como ejemplo carismático, pues la gnosis, al no tener causa ni efecto mediante un enlace cultural, no trata de dar sino de despertar con el carisma. Adquirir un conocimiento con el propósito de que éste les conduzca a ser conscientes en alto grado, es decir, que les lleve a una afinidad total con su persona y con su entorno, tomando como referencia un paradigma ya estructurado dado en el mundo, no es liberar. El conocimiento que conlleva un verdadero texto gnóstico no lleva como fin adquirir sino excluir incluso a la propia conciencia. La afinidad de un texto gnóstico que al llevarse a cabo con lo externo es relativa, ello es la pérdida de la autorreferencia y por lo tanto una gnosis errónea. En otras palabras, toda gnosis que conserve la conciencia, tomándola como punto de referencia de lo esencial, en vías de su conocimiento como testigo sustentador de la divinidad no individual, sino análoga a una divinidad superior a la que se debe como creación de la misma, simplemente no es gnosis. Sin desapego no hay libertad. Buscar la libertad es apegarse aún más a la ilusión proyectada como una promesa. La intención dirigida a una meta se diluye en su propia perspectiva.
La liberación no se da como un proceso de búsqueda externa, es un camino de autoconocimiento. El autoconocimiento no abarca, excluye. Incluir la perspectiva que les brinda su sujeto consciente en el autoconocimiento solo les llevará a conocerse como las perspectivas que son ya como sujeto. El autoconocimiento por medio del desapego que brinda la hostilidad esencial, lleva a la autorreferencia que es discernimiento liberador. Y el desapego genuino solo es dado por la hostilidad esencial, experimentada como fuerza volitiva, no como manifestación manipulable por el sujeto en un acto de búsqueda. Un principio liberador es efectivo cuando la perspectiva que conforma el sujeto consciente, ha quedado excluida gracias a la implosión que conforma la potencia volitiva experimentada en sí misma. El virya que conquiste su conciencia en vías de experimentar la potencia volitiva de la que es manifestación, ya no estará, por lo menos por un instante, sujeto al movimiento cíclico que conforma la realidad de Maya, pues habrá accedido a su autorreferencia, purificando aún más su sangre pura, y con ello va conformando el acceso al Selbst, al que tarde o temprano trasladará suyo. Solo desde la autorreferencia el virya se presenta como un guerrero sabio, pues tal sabiduría conforma la gnosis que es verdad genuina, con la que el guerrero se aparta de los ciclos álmicos y a los que enfrenta ya como adversario, y no como un contrario que en últimas resultaría complementario de tales ciclos. He aquí la verdadera contienda de liberación espiritual. El alma está sujeta a la dualidad cíclica, de la que cree tener el control al que llama libre albedrío. Es así que el sujeto consciente el cual es llevado por el alma, que como su propio nombre lo dice, le anima, no es adversario de los ciclos, su ilusorio poder de decisión lleva al virya perdido a entrar en la infinita rueda de la búsqueda. Luchar contra los ciclos no es abarcarlos. Abarcar el bien y el mal o equilibrarse en ellos no es liberarse de los ciclos, sino evolucionar. Añadir la propia sombra sin dejar que los contrarios se neutralicen el uno al otro en pos de notar la propia esencia, no es salir, sino convertirse en la totalidad del ciclo. Ser consciente es discernimiento mental que no excluye sino que abarca, haciendo más grande la perspectiva ilusoria. El conocimiento dirigido a ser solo un dato acumulado en la mente y dado por válido por la conciencia, no llevará a la libertad, sino a un laberinto de paradigmas que se autosustenta como real por la ilusión de sabiduría que da tal acumulación de datos. Mientras más conocimiento se adquiere, más potencia volitiva se habrá disgregado en los enlaces que se han usado para adquirir tal conocimiento, perdiendo así la potencia de la esencia primigenia. El autoconocimiento que brinda la hostilidad esencial aparta todo enlace que le distrae de su propia autorreferencia. La autorreferencia es potencia levógira, centrípeta, acausal, purifica la sangre y da acceso a la gnosis. El virya que ha purificado su sangre experimenta el éxtasis de las brunas noológicas manifestadas metafísicamente, y ese poder liberador es experimentado como intrínseco así, pues es el propio espíritu. Mediante la purificación de la sangre, el yo del virya va ganando terreno con respecto a la perspectiva del sujeto consciente, el cual queda relegado a una herramienta estratégica que se conducirá bajo los preceptos que la gnosis le dicta, lo cual se traduce como sabiduría. El acceso a la propia gnosis que se da mediante la hostilidad que el virya experimenta hacia el mundo creado, proveniente de su sangre pura, será factor esencial para que el propio virya pueda autoiniciarse trasladando al yo del sujeto consciente al Selbst. Autoiniciarse es como la palabra lo dice, una iniciación de la que solo el propio virya es responsable fuera de toda influencia externa, incluida toda runa arquetípica con el fin de resignar, y donde podrá recibir o no la guía de un pontífice hiperbóreo, pero tal guía no habrá de ser dada como instrucción directa, sino como vinculación carismática con el propio guía, sustentada en la gnosis que el virya aspirante percibe de su propia esencia, pues sólo así se excluye toda ilusión que la palabra conlleva inevitablemente como mentira, como perspectiva ilusoria. Se ha dicho que el virya puede o no recibir ayuda de un pontífice hiperbóreo, pues de no haber un guía, las brunas noológicas son en sí las guías que el virya sustenta en su sangre pura, como llamado del Espíritu Eterno, las cuales conforman ya un acceso metafísico que el virya deberá seguir a la hora de la autoiniciación. Las runas arquetípicas solo son expresiones gráficas más no se usan con el fin de llevar a cabo una autoiniciación por medio del proceso de resignar un símbolo sagrado, pues como representaciones gráficas carecen de todo sentido metafísico, a lo cual todo intento de resignar con una runa representaría solo un culto a un objeto cultural. Si una runa arquetípica pudiera ser usada con el fin de resignar, un virya podría llevar a cabo su autoiniciación sin necesidad de una predisposición gnóstica sustentada en su sangre, lo cual resulta absurdo pues ello carece de contexto metafísico.
Solo las brunas noológicas manifestadas en la sangre pura, las cuales son la propia potencia volitiva del virya, brindarán una hostilidad esencial suficiente para conformar el éxtasis con el que el yo del virya podrá trasladarse al selbst, y conformar así la primera autoiniciación.